¿Qué es la sepsis? Es definida como una infección sospechada o documentada clínica o microbiológicamente con uno o varios criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando ésta se manifiesta, el riesgo de mortalidad en los pacientes aumenta. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es una respuesta inflamatoria que causa una liberación descontrolada de mediadores. Puede ser causada por infecciones o lesiones. 10 criterios para el diagnóstico de sepsis. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, temperatura mayor a 38 grados o menor a 36, alteración del estado mental, edema significativo o balance hídrico positivo, hiperglucemia, leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000, número de leucocitos normal con más de 10% de formas inmaduras, proteína C reactiva mayor a 2 veces del valor normal, procalcitocina mayor a 2 veces del valor normal y índice cardíaco mayor a 3.5 latidos por minuto. Menciona las dos fases de estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Fase EBB. Esta se caracteriza por la hipovolemia y por hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios que pueden apreciarse durante esta fase son debidos a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y derivado de ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal, lo cual se asocia al aumento de las concentraciones sanguíneas de glucosa, lactato y ácidos grasos libres. La fase flow es desarrollada en la etapa de posreanimación cuando se alcanza la estabilidad hemodinámica y la saturación tisular de oxígeno correcta. En ella existe aumento de gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno, así como de la temperatura corporal. También es observable un estado de hipermetabolismo ocasionado por el aumento del gasto energético. ¿Qué es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? ¿Cuál es el incremento? El incremento del gasto energético en las personas con sepsis es de entre 1.5 a 2 veces sobre el estado basal del paciente, aunque se pueden observar aumentos mayores, esto dependiendo del tipo y gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es la disminución reversible en la función de uno o más órganos que son incapaces de mantener homeostasis. 10 alteraciones fisiolopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la gluconeogénesis hepática, aparición de hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, disminución de la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, aporte de oxígeno de proteínas incrementa la producción de urea, elevación de los valores de urea en sangre, disminución de la captación hepática, disminución de la oxidación de grasa, disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos, reducción de las tasas de cetogénesis. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? El soporte nutricional aporta los nutrientes que el paciente con sepsis requiere. Esto debe de ser parte de su tratamiento. Aún no se ha demostrado que este soporte mejore o prevenga las complicaciones derivadas de la sepsis. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en sepsis? Tiene como función asistir en la prevención de la integridad de la mucosa intestinal y así prevenir la translocación bacteriana. Esta debe indicarse e implementarse de manera temprana en sepsis. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en sepsis? Existe el riesgo de isquemia cuando se comienza la nutrición enteral en pacientes sépticos cuando se encuentran inestables hemodinámicamente. Nutrición completa o trófica. Justifica tu respuesta. Considero que no existe suficiente evidencia para inclinarse por completo hacia alguna de ellas. Como se menciona en la bibliografía
La completa trae consigo alteraciones como diarrea, residuo gástrico elevado, entre otras cosas, pero provee al paciente de los nutrientes que requiere. Por su parte, la trófica, aunque es funcional durante la primera semana en sepsis graves, pero no brinda los nutrientes necesarios y esto podría poner en riesgo a las personas que padecen desnutrición o que están propensas a padecerlas. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? Proporcionar los nutrimentos que el paciente requiere cuando le es imposible la nutrición enteral. No es, no es recomendable siempre y cuando la vía enteral se encuentre disponible. De no ser así, se debe recurrir a ella, aunque en algunos casos la implementación temprana se comprobó que llevó a estancias prolongadas y a incidencias elevadas de infecciones. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Los carbohidratos no deben de exceder el 70% y los gramos deben de ser de 5 a 6 gramos por kilogramo al día, los lípidos de 1 a 2 gramos por kilogramo al día y las proteínas de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo al día.